¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Pues algo de lo más hermoso que tiene estudiar y meditar la palabra de Dios es que nos enseña, nos da a conocer al Dios que estamos adorando, quién es Él y cómo es Él. Y también nos permite conocernos a nosotros mismos. Esto pasa con el siguiente pasaje, que es el capítulo 12, versículos del 1 al 15 de Segunda de Samuel. Y dice la palabra de Dios: entonces Dios envió al profeta Natán para que le diera a David este mensaje. En cierta ciudad había dos hombres, uno de ellos era rico y el otro era pobre. El rico tenía muchas ovejas y muchas vacas. En cambio, el pobre solo tenía una ovejita. La había comprado y él mismo la había criado y cuidado como si fuera su propia hija. Tanto quería ese hombre a la ovejita que hasta le daba de comer de su mismo plato y la dejaba recostarse y dormir en su pecho. Y así la ovejita fue creciendo junto con los hijos de ese hombre. Un día llegó un visitante a la casa del rico y el rico lo invitó a comer, pero como no quería matar ninguna de sus ovejas ni de sus vacas, le quitó al pobre su ovejita y la mató para darle de comer a su visitante. Al oír esto, David se enojó muchísimo contra el hombre rico y le dijo a Natán: ¿pero cómo pudo hacer eso? Ese hombre no tiene sentimientos. Te juro por Dios que ahora tendrá que pagarle al pobre 4 veces más de lo que vale la ovejita y además merece la muerte. Entonces Natán le dijo: pues tú, David, eres ese hombre y ahora el Dios de Israel quiere que oigas esto. Yo te hice rey de todo mi pueblo, yo te cuidé para que Saúl no te matara, hasta te di su palacio y sus mujeres, y aún te habría dado mucho más si tú así lo hubieras querido. ¿Por qué te burlaste de mí que soy tu Dios? ¿Por qué hiciste lo que yo prohíbo? En realidad no fueron los amonitas quienes mataron a Urías, lo mataste tú y lo hiciste para quedarte con su mujer. Pero ahora, por haberte burlado de mí y por haberle quitado a Urías su mujer, siempre habrá en tu familia muertes violentas. Tus propios hijos te harán sufrir mucho. Si a escondidas tuviste relaciones sexuales con la mujer de otro, yo haré que otros tomen a tus mujeres y se acuesten con ellas delante de todo el mundo. David le dijo a Natán: reconozco que he pecado contra Dios y que he hecho lo que a él no le gusta. Natán le contestó: por eso mismo Dios te ha perdonado y no vas a morir. Pero por haberte burlado de él, no vivirá el hijo que tuviste con Betsabé. Después de decir esto, Natán se fue a su casa. En efecto, Dios hizo que el niño se enfermara gravemente. Bueno, pues a lo largo de estos días en que vimos cómo David, pues en vez de ir a la batalla, decidió quedarse en casa, y el ocio lo llevó a la tentación, y con esa tentación pues David fue de pecado en pecado. Primero tomó a la mujer de Urías, luego pretendió que Urías asumiera su responsabilidad de él, engañándolo para que el niño que iba a nacer pues fuera reconocido sin saber, por Urías, sin saber que en realidad era del rey David. Y al fracasar esto pues decidió matarlo para quitárselo de encima y pues de esa manera tampoco ser avergonzado. Y vemos también que pecó de soberbio, y vemos también cómo pues David, ese David que veíamos obediente, que veíamos un hombre que confiaba en Dios, el ungido de Dios, pues de repente se nos cae del trono, ¿no? De repente se nos cae al suelo y resulta pues que también llega a actuar como el rey Saúl. De la misma manera en que Saúl le quitó su mujer para dársela a otro hombre, pues David se atreve a tomar la mujer de otro hombre. De la misma manera en que Saúl
trató de deshacerse de David cuando estuvo celoso de él, enviándolo a la primera línea de batalla en la guerra para que otros lo mataran por él y él lavarse las manos, pues también David recurre a lo mismo y manda a Urías a que lo maten. Y bueno, vemos que finalmente David es un hombre como lo somos todos nosotros, y esto me lleva a recordar que solamente Dios es bueno, que el único bueno es Dios. El único varón perfecto fue pues nuestro Señor Jesucristo, que fue obediente hasta la muerte. Él nunca desobedeció. David, en cambio, sí desobedeció, y como lo hacemos nosotros también, porque no se trata de juzgar o condenar a David o a Saúl, porque finalmente en este capítulo pues estamos viendo, nos estamos reflejando en ese David pecador, en ese David que descuida su deber de ir a la batalla y va de pecado en pecado, tal como nosotros, que abusa de su autoridad al quitarle la mujer a un súbdito y mandarlo a morir, y nos lleva a pensar, pues cuántas veces nosotros hemos recurrido a afectar a otras personas con tal de obtener lo que deseamos, lo que queremos, ya sea una mujer, ya sea una mejor posición en el trabajo, sea algún negocio, o sea simplemente figurar en alguna organización, y por ello pues recurrimos a abusar de los demás, a que carguen con nuestras culpas, pretender que carguen con nuestras culpas. Y bueno, vemos cómo también, pues al que peca se le olvida, pero a Dios no. Cuando Natán le hace esta narración de la corderita, pues a David ni siquiera le cae el 20, e incluso se molestó y se sentenció él mismo, ¿verdad? Fue cuando Natán le dijo que se trataba de él, pero David ya había dicho lo que merecía la muerte, ¿verdad? Pero así como nos conocimos a nosotros mismos a través de ese David, pues Dios nos va a mostrar un par de rasgos muy importantes en él. Primera, que Dios es misericordioso, le recuerda a David todo lo que le ha dado y cómo le ha fallado. Sin embargo, es misericordioso porque no le da el castigo que merece. Natán se lo dice cuando David se arrepiente, sí, por eso te perdonó y te está dejando vivo. David ya había confesado que merecía la muerte. Y finalmente ahí es otro rasgo de Dios. A Dios no se le puede engañar, Él conoce nuestras intenciones. No es posible bajar la cortina y que Él no se dé cuenta. Y tampoco se pueden eludir sus juicios, porque Dios es misericordioso, pero también es justo. Es justo porque también David afectó y su pecado le costó la muerte a Urías. Entonces, hermanos, pues amigos, la lección aquí es muy, muy clara. Debemos en todo momento no descuidar nuestra relación con Dios, para no ser proclives a ir de pecado en pecado, porque a Dios no se le olvida. Si nos arrepentimos, Dios es misericordioso, pero el pecado finalmente tiene consecuencias, porque Dios es justo y no va a dejar al impío sin castigo, como lo dice el proverbio. Acompáñenme a orar, hermanos. Señor, te damos las gracias por tu infinita misericordia, porque tú eres un Dios misericordioso que no nos das el castigo que merecemos, pero también eres un Dios justo, mi Dios, que no deja sin castigo, mi Dios. Te damos las gracias porque vemos que incluso David, que era un ungido tuyo, pues cayó en tentación, mi Dios, y tú lo perdonaste, lo que nos lleva, mi Dios, a reflexionar que no somos perfectos, Señor, que aunque meditemos sobre tu palabra, aunque tratemos de obedecerte en todo, Señor, no somos perfectos y no debemos juzgar a los demás por no ser perfectos como nosotros, mi Dios. Te damos las gracias, mi Dios, y te pedimos que bendigas este fin de semana, mi Dios, a todos nosotros y a nuestras familias, y que podamos
Señor, seguir aprendiendo de tus enseñanzas. Gracias en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Por hoy es todo, amigos. Recuerden que mañana es día de reunirnos a adorar a Dios. Si no tiene dónde hacerlo, lo invitamos a Península Viva. Estamos ubicados en Avenida 5 de Mayo, casi esquina Postera Miguel Alemán, por el Hotel Las Hamacas. Que tengan un bendecido fin de semana.